una de cal y una de arena. Mi nombre es Alejandro, administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos a los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou. Una de cal y una de arena. No sé cuál es la buena, no sé cuál es la mala, porque ayer, para mí, tuve una de cal y una de arena. Bueno, en verdad muchas de cal o muchas de arena y una de cal y una de arena, da igual. Es decir, tuve cosas buenas y cosas malas. Normalmente siempre no, ayer tuve más cosas malas que buenas. Pero bueno, es a lo que quiero llegar, porque no sé cuál es la de cal y cuál es la de buena, porque la de cal para mí es... porque estamos haciendo Portland, ¿no? Es decir, estamos haciendo, Portland no cemento. Entonces cal es el cemento y la arena es para mezclar el cemento para que se haga esa piedra dura. Entonces para mí las dos cosas son malas. Entonces, ¿qué es? ¿Una de cal y una de arena? ¿O la cal es buena y la arena es mala y la arena es buena y la cal es mala? Da igual. Ayer, para mí, como siempre, ocurrió más cosas malas que buenas. Una de las cosas buenas que ocurrió fue que ayer me puse en contacto con uno de los youtubers minoritarios que veo. Nada, creo que tiene poquísimo, no sé si llega al centenar de seguidores. Si llega al centenar, yo creo que no. Muy pocos tiene de seguidores. Sus vídeos visualizaciones tiene 6, 7, 8 visualizaciones. Una de ellas soy yo. Y por desgracia o por gracia de Dios pude contactar con él a través de un conocido que tenemos los dos, porque no sabía muy bien cómo se llamaba. Sabía que se mueve por el mundo del judo, del deporte que practico, como árbitro, él como competidor, ahora él como entrenador. Bueno, follón. Y ayer lo nombraron en la página web del Facebook y por mis santos cojones dije que me iba a poner en contacto con él y lo hice. Me puse en contacto y sí, me contestó, a ver, a las horas, supongo que como está en Colombia, me contestó cuando se despertó, cuando tuvo tiempo, me da igual. Me contestó y estuvimos un rato hablando. ¿Rato qué significa rato? 10 minutos enviándonos mensajes. Pero sí, estuvimos un rato y al final le pregunté por los vídeos, él me contestó que como había cambiado de país, como había cambiado de ciudad, había hecho muchos traslados, no le costaba, bueno, como era un canal que nadie ve, que solamente los amiguetes, que le había hecho mucha ilusión, que yo le viera, que no éramos, sí que éramos conocidos, pero no éramos conocidos, bueno, en total que iba a subir un vídeo un día de estos, no sé cuándo, pero cuando lo suba lo veré. Y eso me animó a enviar otro correo, otro mensaje, otro algo a otra persona, explicándole la situación de mis entrevistas, la situación de la radio, la situación del colegio de mi hijo, la situación mía personal, para ponerle en contexto, para ponerle y pedirle. Tampoco era una entrevista, porque él me contestó que no está dispuesto al día de hoy a hacer entrevistas, más adelante. Sí, lo acepto completamente, que no quieras y ya está. Pero fue el hecho de que me atreví a enviarle eso y dándole una explicación y un contexto de la situación. Me supo mal que la cal o la arena que me dijera que no. También, no estoy contento que me dijera que no, porque me hubiera hecho más ilusión que me dijera que sí, aunque no lo hubiéramos hecho la entrevista, porque no me atrevo a que me hubiera dicho que no, lógicamente. Pero bueno, es una de cal y una de arena. A más, la cal o la arena del lugar de trabajo donde estoy, que ayer se volvió a demostrar que es una situación tóxica, que es una situación que nos duele a todos, es una situación que no estamos cómodos, es una situación que a ver si de una vez se dan por aludidas, no, es a ver si se dan cuenta de la situación en que estamos, porque parece las jefas que hay que sean imbéciles. Correos, la parte de arriba también, ¿vale? La relojera o la bisutera son imbéciles, quiere decir que no lo ven, bueno, en verdad no lo ven, no lo sé, si lo ven o dejan de ver, me da absolutamente igual. Bueno, en verdad no me da igual, quiero que pongan una solución, quiero volver a esa cartería, a ese grupo de trabajo en la cual nos divertíamos, en la cual hacíamos cosas, ¿vale? Sin estas personas tóxicas. Estas personas tóxicas tendrían que desaparecer.
y entre ellas las dos jefas, porque ayer mismo, como cuando nos enteramos, ayer se enteraron ellas que venía la Barbie de Extraradio, y entre las dos llamaron a Correos para pedir explicaciones de que por qué venía la Barbie de Extraradio, y yo les pregunté por qué coño estaba trabajando la Rizos Moreno, que es lo mismo, es decir, las dos tienen un acta, un parte de escritos por mi puño y letra y firmados por mí. A ver si lo entendéis. Resulta que vamos a prohibir el trabajar a una de las dos porque cae más mal que la otra, y van a pedir explicaciones de por qué está trabajando o le han hecho un contrato a una teniendo un acta, un parte, un expediente, como queréis vosotros hablarlo, y la otra teniendo lo mismo, está trabajando y no piden explicaciones, y crea el mal ambiente. Ojo, lo que estoy diciendo es una de las precursoras de la toxicidad en el trabajo. Es decir, a mí ayer ya fue la de cal y la de arena, ya ayer monté una fábrica de Portland directamente, pero bueno, ayer también probé probé hacer un meet con un compañero de la radio por culpa de las restricciones. Ayer me di cuenta de que tengo muchos seguidores, ayer me di cuenta que hay mucha gente que me sigue en la radio, estoy súper contento, súper animado, aunque no lo notéis, pero sí, es cierto. Y me gustaría muchas cosas, de llevar adelante ese proyecto y llevar adelante el proyecto de levantar la radio. Pero bueno, a poco, claro, no podemos pedirlo como me contestó el que, según él, era una entrevista, que repito que no era una entrevista, sino más adelante. Hay que dejar pasar el tiempo para que funcionen las cosas. A mí lo que me jode de todo esto es no saber cuánto tiempo hay que esperar, porque yo ya estoy cansado de esperar. Yo ya quiero hechos y no quiero palabras. Yo ya quiero acción, ¿de acuerdo? No. Con lo cual, más adelante a lo mejor me puede cansar, pero el proyecto de la radio es para adelante, exactamente, y ya está, no hay más. Mi pequeña reflexión de una de cal y una de arena, así que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar aquí en los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou, y bueno, no sé cuándo saldrá este podcast, pero si sale, muchísimas gracias por escucharlo. Y gracias por la mucha audiencia que tengo ahora en iVoox. Muchísimas gracias. No me lo creo, pero es cierto. Muchas gracias a todos aquellos que me escuchan.